Hola de nuevo amigos, ya estoy de vuelta en el canal, siento haber estado 2 meses sin subir vídeo. En agosto no pude, no tenía un ordenador con el que montar y en septiembre he estado muy ocupada escribiendo un nuevo libro que no tiene que ver con Memorias del otro lado. Y bueno, en agosto sí grabé un vídeo sobre las ninfas, pero he tenido un problema, se ha perdido un archivo y tengo que grabarlo de nuevo. Dedico este vídeo a Andy Quiroz Ponce, que me pidió un vídeo sobre ninfas y lamias, y envío un saludo muy especial a mi amigo Moisés Palafox, que me dedicó una preciosa canción por mi cumpleaños y me encantó. También quiero daros gracias a todos los que seguís mi canal y me mandáis vuestro apoyo y muchas hermosas palabras que la verdad me da mucho ánimo y muchas ganas de seguir haciendo vídeos. Y bien, voy a empezar hablando sobre las ninfas. Las ninfas son deidades menores de la mitología griega. No tienen el estatus de diosas, son seres femeninos y en el arte se suelen representar como hermosas doncellas que suelen ir desnudas o semidesnudas. Se consideran hijas de Zeus y cuando los dioses se reunían en el Olimpo las tenían en cuenta, también las llamaban. Sin embargo, ellas son de un estatus menor que el de los dioses del Olimpo. Pasa como con las hadas, ¿no? Que están entre el ser humano y los espíritus, pues también las ninfas estarían a medio camino entre los humanos y los dioses. De hecho, no envejecen y no les afectan las enfermedades, pero no son inmortales. Si bien cuando se emparejan con un dios, dan a luz hijos inmortales. Pero ellas sí pueden morir de diversas formas. Recordemos el mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo se enamoró de la ninfa Eurídice y ella, por unas circunstancias, pisó una víbora que la mordió en el pie y por eso acabó muriendo. Así que, pues eso, no son un poco como los elfos de Tolkien, de forma natural, por enfermedad, no mueren ni por vejez, pero hay circunstancias que sí les afectan. Lo que caracteriza a las ninfas es que están muy unidas a un lugar concreto, por ejemplo, un manantial, un arroyo, una arboleda, una cañada, una gruta. Son espíritus de la naturaleza, son seres que protegen todo lo que tenga que ver con la naturaleza y además promueven su crecimiento, su esplendor, la vitalidad, seres llenos de vida. Vivían en tierra, sobre todo, en la cima de las montañas, grutas, etc. Sin embargo, ya veremos cómo hemos acabado relacionándolas más con el agua. Según donde vivieran, había gran diversidad de tipos. No os podéis imaginar la gran cantidad de nombres que se les daba según el lugar concreto donde vivían. Teniendo esto en cuenta, habría dos tipos: las que se centran en la naturaleza, son espíritus de la naturaleza, y luego estarían las que son patronas, digamos, de un pueblo o de una etnia concreta, sus protectoras. De hecho, este segundo tipo, al respecto debo decir que algunos jefes o reyes se casaban simbólicamente con una ninfa como forma de dar prestigio y valor a su linaje. Al estar casados con un ser divino de forma simbólica, pues daban valor a su estatus de poder. Asimismo, el grupo principal, las que están vinculadas a la naturaleza, se dividirían en gran multitud de grupos. Agrónomos, orestíades, náyades, en fin. Las de agua dulce, las de agua en general se llamarían hidríades. Y luego habría diversos grupos dentro de ellas. Las de agua dulce serían las náyades, pero dentro de ellas hay distintos tipos, según si son de río o de otro tipo. Las oceánides serían las del océano, pero luego cada sitio tendría las suyas concretas con su propio nombre. Por ejemplo, las del Mediterráneo se llamaban nereidas. Asimismo, los ríos del inframundo, del mundo de los muertos, también tenían sus propias ninfas.
Y bueno, luego estarían las de los valles, las arboledas, como por ejemplo las alceides, las napeas, etc. Y así, según el sitio específico donde vivieran, tienen un nombre propio. Además, se les solía dar culto, bien a ellas solamente o vinculadas a un dios superior a ellas. La diosa a la que solían acompañar, sobre todo, era a Artemis o Artemisa. Esta diosa es la diosa de la caza en la mitología griega y también de la virginidad, etc. Y bueno, ellas la acompañaban, danzaban a su alrededor, también tejían prendas de color púrpura en sus cuevas y vigilaban amablemente el destino de los mortales. Aquí vemos también puntos en común con el concepto de hadas que tenemos hoy día, ¿no? Como que están pendientes de nuestro destino, etc. ¿Otros dioses a los que podían acompañar? Pues a Apolo, a Dioniso y también a los dioses rústicos Pan y Hermes. Todos estos dioses podían verse acompañados de las ninfas. Asimismo, las ninfas a menudo eran perseguidas por los sátiros, estos hombres con patas de carnero y cuernos de carnero, que las perseguían con fines amorosos y ellas siempre los rehuían. Sin embargo, solían enamorarse de seres humanos. Aunque vivieran en tierra, solían estar muy vinculadas al agua, es cierto. Siempre se les daba culto cerca de un manantial o una fuente y ahí se dejaban ofrendas para ellas. Había multitud de santuarios en toda Grecia dedicados a ellas y se les solían hacer ofrendas, corderos, cabras, leche. Aquí vemos otra vez algo en común con las hadas, que siempre se les daban tributos de leche, aceites, pero nunca vino, lo cual es curioso porque las libaciones de vino eran comunes en Grecia a otras divinidades. Cuando las ninfas llegaron a Roma, fueron solapándose a las deidades acuáticas que había allí, de forma que acabaron siendo identificadas totalmente. En Roma tenían las linfas o lupeas y por el parecido de nombre, ninfas, linfas, pues al final los romanos adoptaron el nombre de ninfas y acabaron siendo identificadas sobre todo con el ámbito acuático y es así como nos han llegado. Recordemos en el vídeo de los secretos de los elementales, cuando hablábamos de Paracelso, Paracelso nos presentaba a los ninfos y ninfas como seres elementales del agua. Pues bien, este nombre nos proviene a partir de la tradición romana. Un detalle muy interesante es que, según varios folcloristas, la creencia en las ninfas pervivió en Grecia hasta principios del siglo XX, si bien entonces ya se les llamaba solo nereidas de forma general. Se creía que eran muy bellas pero muy peligrosas, que se las encontraba al mediodía o a la medianoche en parajes muy alejados de las ciudades, pero que se presentaban a los viajeros solitarios y los humanos corrían grave peligro cuando se encontraban con ellas. Podían enamorarse locamente de ellas, volverse locos, enmudecer o sufrir de una apoplejía, como le pasó a Robert Kirk, como veíamos en los vídeos de la comunidad secreta. Asimismo, cuando los padres creían que su hijo había sido hechizado por estas nereidas, solían rezar a San Artemidos. Tiene gracia porque San Artemidos es la versión cristiana de la diosa Artemis que he mencionado antes. La diosa Artemis, que era más o menos la patrona de las ninfas o a quien ellas acompañaban, con el tiempo y el cambio de religión acabó convirtiéndose en un santo masculino y que además era protector contra las ninfas, contra las nereidas. Es muy curioso el giro que dan las cosas cuando cambiamos de culto. Un detalle muy bonito es que los poetas grecorromanos decían que las ninfas tenían los cabellos del color del mar. Sería muy bonito hacer una ilustración basándose en este motivo. Y bien, ahora voy a pasar a hablar de las lamias. Hay varios conceptos sobre lo que son las lamias. Primero voy a hablar del origen de este mito en la mitología grecorromana, después
Mencionaré cómo son vistas aquí en la península ibérica, en mi tierra, y por último una breve mención a qué son las lamias en Bulgaria. El concepto que yo tengo es el de mi tierra, claro, el de la península ibérica, que es mucho más amable que el otro concepto, pero bueno, vamos a empezar por la mitología griega. En la mitología griega, Lamia era en principio un ser individual, era una reina de Libia que fue amante del dios Zeus. Bueno, como tal vez sabréis, Zeus tenía muchísimas amantes. ¿Y qué les pasaba a sus amantes? Pues que siempre sufrían castigos por parte de su esposa Hera, que era muy celosa y también estaría harta de aquello. Y entonces pues lo que sucedió fue que Hera castigó a Lamia por haberse liado con su marido. ¿Cómo la castigó? Pues mató a sus hijos y la transformó en un monstruo. Según otras versiones, solo mató a sus hijos y ella de la pena acabó convirtiéndose en un monstruo. El caso es que el castigo no acaba ahí. Su castigo incluía que no podía nunca cerrar los ojos, de forma que viviera obsesionada por la visión de sus hijos muertos. Tiene tela el castigo. Entonces, lo que sucedió fue que Zeus le concedió un poder muy extraño a Lamia, el poder de sacarse los ojos para poder descansar de aquella terrible imagen y volver a ponérselos cuando quisiera. El monstruo en que se supone que se convirtió Lamia era una serpiente con cabeza y pechos de mujer. Bien, este mito fue transformándose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, también tomó la forma de un colectivo de seres, las lamias, que vivirían en África y serían un tipo de monstruo que de cintura para arriba eran mujeres y de cintura para abajo eran pues animales. Y lo que hacían era esconderse y solo mostrar la parte superior, hacer un suave siseo muy atrayente, enseñar sus senos y así atraer a los hombres, hasta que cuando ya estaban cerca de ellas se lanzaban sobre ellos, los mataban y se los comían. Las lamias eran utilizadas como cocos infantiles. Cuando los niños se portaban mal, se les atemorizaba diciendo que las lamias iban a venir a por ellos. Y también eran vistas como mujeres fatales. Es como el momento en el que empieza a despuntar el mito de la vampiresa, que es muy guapa, pero en realidad va a sacarle la sangre o a matar a los hombres que seduce. Pues en la lamia podríamos ver ese arquetipo. Otro libro en el que se las menciona es en la obra Vida de Apolonio de Tiana, una historia muy interesante también, y cuenta la siguiente anécdota. Un estudiante de filosofía llamado Menipo fue seducido por una hermosa mujer que le insistió mucho en que se casara con ella, y cuando por fin accedió y se habían casado, el sabio Apolonio pasaba por allí y le dijo: Menipo, tú, por quien suspiran todas las jóvenes, te has unido a una serpiente y la abrazas y ella a ti, refiriéndose a que era una lamia. La mujer lo negó repetidas veces, pero al final tuvo que reconocer que sí, que era una lamia, y se había casado con él porque quería matarlo, chuparle la sangre, y que la sangre de jóvenes como él era vigorosa y ella necesitaba esa energía. En fin, hasta aquí vemos pues la imagen tan terrible que hay de la lamia en la mitología griega. En Bulgaria sucede lo mismo. En Bulgaria pasa a ser totalmente un monstruo, es un terrible monstruo de muchas cabezas, y conforme se las cortan le van apareciendo nuevas, como la hidra de Lerna. Según algunas leyendas tiene alas o puede escupir fuego y vive en el subsuelo y ataca a los pueblos. Así que vemos que allí, en Bulgaria, las lamias quedaron convertidas totalmente en un monstruo devastador. Y luego nos quedan las lamias, mi favorita, de la península ibérica, que sobre todo se dan en el País Vasco, en el norte de España, pero también las encontramos en otros lugares de la península. En el caso de mi país, las lamias son muchísimo más amables, no van a hacer daño ni nada. Serían mujeres de una belleza increíble, pero que de cintura para abajo tienen patas de cabra, serían como faunos femeninos, tendrían sobre todo patas de cabra o también de oca, garras de ave
Y en las zonas de costa también se creía que podían tener cola de pez, como si fueran sirenas. Estas lamias, su actividad favorita era peinarse sus hermosos y larguísimos cabellos con peines de oro. Y eran totalmente inofensivas a no ser que se les robaran estos peines de oro. Una pequeña historia nos cuenta que una muchacha le robó el peine a una de las lamias. La lamia fue detrás de ella para maldecirla, pero en el momento en que le iba a echar la maldición, sonaron las campanas de la iglesia y la lamia no pudo echarle la maldición y así la muchacha se salvó. Lo cierto es que en esta historia en que se ve cómo la religión cristiana se opone a los seres elementales, yo veo un significado simbólico, el significado de que conforme entraba el nuevo culto y el territorio se iba cristianizando, estos seres que pertenecían a cultos más antiguos y anteriores iban quedándose atrás, iban perdiendo creyentes, y esta historia yo creo que lo que intentan decirnos de forma simbólica es esto, ¿no? Conforme llegan el sonido de las campanas, las hadas, las lamias, las ninfas se van escondiendo, se van yendo de la tierra. Pues bien, ¿qué más puedo decir de las lamias? Las lamias a menudo se enamoraban de humanos, pero no podían casarse con ellos porque no podían pisar tierra consagrada. De nuevo vemos esa oposición con la religión. Pero sí podían darles hijos. Muchas veces llevaban vestidos muy largos o mantos que le tapaban los pies de animal, las pies de cabra, y entonces luego su enamorado más adelante descubría con sorpresa cuando asomaba las pezuñas debajo de la falda. Etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra lamia? Pues no se sabe realmente, hay varias teorías. Hay una que diría que viene de lamiros, que significa glotón, y entonces pues yo creo que haría referencia a que Lamia engullía a los hijos de otras mujeres, la Lamia de la mitología griega, porque la esposa de Zeus, había matado a su hijo y ella sentía envidia de las demás mujeres y por eso atacaba a los niños. De ahí que la convirtieran en un coco infantil, en un ser que asustaba a los niños. En cuanto a ninfa, etimológicamente es del griego ninfe, que significa novia o velado, una doncella en edad de casarse. Hay quien opina que la raíz de la palabra podría también hacer referencia a crecer, dado que ellas son las que hacen brotar y crecer todo en la naturaleza. Otro tipo de ninfas que no mencioné antes serían las dríades o amadríades. Son las ninfas de los árboles. Ellas nacen con el árbol y cuando el árbol al que están vinculadas muere, ellas mueren con el árbol. Y bueno, dicho todo esto, creo que ya he hecho una buena introducción a lo que serían las ninfas y las lamias. Ambos son seres de la naturaleza, pero con distintos matices. Y bueno, espero que os haya gustado, pienso seguir subiendo más vídeos y espero responder todas vuestras peticiones porque tengo ya como más de 30, llevo retraso de estos 2 meses y como tengo tantísimas ganas de grabarlo, espero no demorarme e ir subiendo más vídeos pronto. Acordaos de dar me gusta a mis vídeos si os han gustado y de suscribiros al canal y muy pronto subo más material. Nos vemos y hasta la vista.